Bueno, el doctor Elkin Sánchez es el profesor invitado en el día de hoy. Nos va a hablar de la epidemiología de la miopía patológica. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle. Es optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en optometría pediátrica de la Universidad de La Salle, doctor honoris causa en optometría en la Universidad Tecnológica de Filadelfia de Brasil, doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una pasantía doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en epidemiología de la Universidad de Santa Catarina en Brasil y máster de atención sanitaria avanzada en la Universidad de Valencia. Entonces, doctor, estamos todos a la expectativa de su charla. Muchas gracias. Doctora María Luisa, muchas gracias por la presentación. Buenos días para todos y para todas. Presentar excusas por conectarme un poco tarde, pero bueno, aquí estamos para hablarles un poco de la epidemiología de la miopía patológica. La miopía, ustedes entenderán, querido auditorio, es un fenómeno que se está proyectando como epidémico. Posiblemente tenga incluso magnitudes pandémicas en el sentido que se está observando esa situación. Básicamente, la miopía tiene, digamos que esta investigación tuvo tres aspectos. No solamente la parte ocular que ustedes perciben ahí en los diagramas, sino que también está y supera el factor de riesgo. Los factores de riesgo, digamos que es una tendencia muy fuerte. Ustedes saben que en salud el factor de riesgo es una, digamos, un paradigma importante, hegemónico en nuestro quehacer clínico asistencial. Sin embargo, quisimos ahondar el modelo de determinantes sociales de la salud, aquel modelo que la OMS está proyectando, está promoviendo y animando en los diferentes países, y también invita a la academia a que se acerque a ese nuevo paradigma, y ya les voy a contar por qué. Bien, lo que vemos en la parte de abajo, pues es más o menos lo que se conoce en cuanto a la prevalencia de miopía patológica. Digamos que en el 66% de la población tiene defectos refractivos que se encuentran dentro de la curva de normalidad. No hay, no es común, digamos, encontrar grandes defectos en la población. Pero sin embargo tenemos que un 33, casi un 40%, un 34% tienen miopía. Cuando yo digo miopía, es esa miopía que se considera una miopía incipiente, o también le denominan miopía baja, que oscila entre -1 y -350, pero el 5.2% de la población, que es bastante si tenemos en cuenta el número de habitantes que se han podido, digamos, estudiar en diferentes países, sobre todo en Asia, el 5.2% padece de miopía patológica, que es la que nos preocupa por todo lo que implica, ¿no? En el 2050, haciendo un estudio prospectivo, pero modelado matemáticamente, si sigue con la tasa de crecimiento como lo estamos observando, y si persiste ese aumento sostenido, crónico, insidioso, por decirlo de alguna manera, proyectamos que al 2050 haya 9.8% de personas con esta enfermedad. Entonces vamos a discutir un poquito lo que les mencionaba al comienzo, algunos factores de riesgo identificados. Recordemos que el factor de riesgo nunca es un factor determinante, me explico. Ustedes lo saben perfectamente también. Nosotros siempre manejamos conceptos de probabilidad, nunca algo determinante o determinístico, mejor, porque determinante de pronto se asocia con lo que viene ahora. Y los determinantes sociales de la salud, que es pues lo que les comentaba hace un momento. Los determinantes de la salud, estimado auditorio, es ese gran paradigma según el cual las enfermedades no parten de un factor o factores de riesgo, porque incluso el modelo unicausal trascendió al multicausal, que fue importante, y en el multicausal se hacía alguna referencia a factores
que trascienden la salud misma, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la promoción de la salud. La promoción de la salud, que involucra la palabra salud, no depende solamente del paciente o de la persona y su capacidad de autocuidado. Finalmente, él está envuelto en una sociedad a través de la cohesión social, es decir, que el paciente vive, por ejemplo, en una sociedad que puede garantizarle esas capacidades. Si, por ejemplo, en Bogotá yo quisiera irme en bicicleta a mi trabajo, digamos que sería interesante, sería sano, pero la probabilidad de que tenga algún accidente por violencia urbana, orden público, pues es muy elevada. Entonces no es conveniente en algunos casos hacer ejercicio con la bicicleta para mi trabajo porque me puede ocurrir un evento indeseable como es la inseguridad, por ejemplo. ¿Y por qué hay inseguridad? Pues porque el gobierno, las políticas macroeconómicas, todo el tema político tiene que ver con ese contexto. En pocas palabras, la salud no es solamente algo muy individualizado, como diría Naomar de Almeida, no es singular. La salud realmente se intercruza, se mezcla con un montón de factores que a la postre, ¿qué producen? Producen inequidad. La inequidad en salud es aquella situación en la cual las personas podrían haber mejorado, podrían haber evitado una enfermedad si a tiempo los determinantes hubiesen logrado prevenir la aparición de esta. La miopía cae dentro de este raciocinio y vamos a ver por qué. Un tema importante también que quiero resaltar, por ejemplo, es la cantidad de cáncer de pulmón que estamos observando ahora, algunos mesoteliomas que sabemos que lo produce el asbesto, pero sabemos también ahora que el mesotelioma, por ejemplo, lo producen las tintas, los químicos y muchas personas que trabajaron en la industria de la litografía, tipografía, que antes no se estilaba usar tapabocas, están sucumbiendo a un cáncer de aparición rápida y son personas que no tenían antecedentes de fumar, de antecedentes de riesgo que justifiquen la aparición. Ahí claramente nos damos cuenta que los determinantes sociales sí son importantes incluso para la optometría y la oftalmología, naturalmente, y pues para la miopía también. ¿Cómo logramos hacer este abordaje? Pues hice la tesis de grado que hice del doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Evaluó varios aspectos. La tesis se puede consultar en el repositorio. En ella hablamos de la diversidad funcional visual infantil, porque el término incluso discapacidad puede llegar a ser marginalizante. Inicialmente, ustedes se acuerdan que decían antes las personas minusválidas que valen menos, pónganse a pensar. Claro, el tema era un tema también no solamente de padecer alguna limitación, sino también padecer la marginalización de la sociedad. De manera que se ha venido discutiendo cuál es el mejor término para referirnos a las personas que funcionan de manera distinta a nosotros. Entonces, la palabra acuñada por Javier Romanac, español, él con diversidad funcional, él quedó cuadripléjico por un accidente más grave que la de otro gran personaje famoso, de la cual hubo una película, ustedes recuerdan la película que Bardem protagonizó, Mar Adentro, que es la historia de una persona que exigía el derecho a la eutanasia en España porque su situación no era buena. Entonces la mirada de Ramón Sampedro, que es el que les comento, versus la de Romanac, que también está en la misma condición, son opuestas. Uno quiere mostrar que las personas con cuadriplegia funcionan diferente, pero deberían garantizarse los mismos derechos que un ciudadano de a pie, por ejemplo, mientras que Ramón Sampedro sí optó por la eutanasia. Son dos miradas opuestas. De manera que la diversidad funcional tiene que ver claramente con ver que las personas que tienen, voy a usar el término antiguo, discapacidad, pero en términos, digamos, si quisiéramos normativo, ellos tienen la oportunidad también de poderse beneficiar de los derechos del ciudadano, y ahí entonces el cuidador, la persona que cuida, el cuidador,
es la persona que va a estar con él, acompañándolo cual profesión. Estamos en la Universidad de La Salle lanzando a propósito un diplomado en cuidadores con esa especificidad. Bien, ¿qué fue lo que hicimos? La investigación de la Universidad Nacional de Colombia, que aún sigue, porque cuando la Universidad Nacional ayuda con algún tipo de apoyo financiero, pues debe continuar hasta tener una información más depurada. Lo que ustedes ven acá es la ciudad de Bogotá y fue un estudio que se hizo con niños de colegios distritales. Los buses iban hasta la Universidad de La Salle. Ahí tenemos una clínica de optometría que pues obviamente la tienen a la orden. Y los niños iban a la clínica en buses, en grupos de 30 niños durante más o menos 4 o 5 años. Fue una labor muy bonita porque no solamente se hizo la parte visual, sino también la parte, digamos, de atención primaria en salud, en cuanto medíamos algunas medidas antropométricas, el peso, la talla, y también medíamos la parte auditiva y algún especialista, bueno, un especialista no, un programa base de un residente nos hacía todo el tema de curva de crecimiento y desarrollo. Entonces ustedes pueden ver aquí en este mapa de Bogotá los diferentes clústeres que se lograron identificar. Los puntos naturalmente representan las UPZs de las direcciones de los niños agrupados de acuerdo a los colegios que fueron de Bogotá. Los puntos rojos que ustedes pueden ver allí hablan de un grado de miopía importante. Los puntos que son, digamos, naranjas son niños que tienen una miopía que denominamos nosotros una miopía de menos 1,25 a menos 3,50. Y por debajo de ello, pues, astigmatismos, miopías. A ver, es importante recordar que los astigmatismos miópicos, los astigmatismos miópicos compuestos, miópicos simples y mixtos con mayor componente miópico también están incluidos, claro, son la mayoría. Entonces, para efectos del estudio, se trabaja con el equivalente esférico. Y debajo, ustedes pueden notar debajo, hay el estrato socioeconómico que se ve en rojo, el estrato, digamos, más desfavorecido, y en verde y en algunos sitios el estrato más favorable. Pero ojo, notamos algo importante y es que dentro de la misma UPZ, porque Bogotá se estudió por UPZ, que es mucho más específico, habían algunas manzanas, algunos conjuntos de viviendas cerrados que tenían un estrato mayor. Entonces, este mapa, digamos, le falta todavía esa especificidad en cuanto a agrupaciones en UPZs de personas desfavorecidas que tienen un nivel de vida mucho mejor, mucho más alto, y eso se tuvo en cuenta al final. Usamos, ustedes saben que en salud pública y epidemiología, cuando hacemos estudios comunitarios, tienen un raciocinio muy distinto a lo que se hace de pronto en un ensayo clínico controlado o cuando ustedes hacen un observacional de cohorte o de casos y controles. Los conjuntos difusos es una metodología según la cual no se puede encontrar, digamos, causalidad. Eso sí es una cosa muy importante. Finalmente, esto es una especie de estudio ecológico, sino que además nosotros podemos encontrar asociaciones que tengan que ver con aspectos de determinantes sociales versus un evento en salud, específicamente la miopía. Lo que mostramos acá simplemente es más o menos cómo trabaja este análisis, donde hay una zona borrosa, la zona de emborronamiento, diríamos nosotros, pero no es borrosa en cuanto que ahí es donde posiblemente se visualice la asociación entre un determinante social, uno más intermediario y uno proximal, porque los determinantes son proximales, que son aquellos factores de riesgo que ustedes conocemos bien. Los intermediarios, que son los que nos hablan un poco de, por ejemplo, el antecedente familiar, la prevalencia en su comunidad de ese evento en salud, pero los determinantes sociales macro son los más complejos de analizar.
Entonces, así como las técnicas que miden los pigmentos maculares, nosotros hacemos un cuadro parecido donde la zona intermediaria es la que muestra la densidad de población comprometida con el evento desde un determinante social de la salud, que es la variable, en este caso, independiente. La variable dependiente siempre será el evento, pero mediado por factores intermediarios que pueden facilitar o ser, digamos, disparadores del evento en salud. Así las cosas, entonces, nosotros pudimos encontrar lo siguiente. Claro, la literatura es rica en aspectos que tienen que ver con los factores protectores y los factores, digamos, de riesgo que producen esta miopía. La literatura, por ejemplo, es clara al decir que la aparición temprana de la miopía sugiere que el niño va a ser altamente miope. Un niño, por ejemplo, de 11 meses o de 15 meses que tenga menos 0,75, no es hipermétrope como lo esperaríamos nosotros, ya es un niño, un bebecito que tiene la probabilidad alta de hacer una miopía muy importante. Entonces, la literatura sí nos dice que cuanto más rápido, más temprano lo diagnostiquemos al niño, se debe iniciar alguna estrategia de control de miopía para evitar una progresión. De todas maneras, hay que ser también muy transparentes con esto. Las estrategias que se han evaluado hasta el momento están todavía en estudio. Hablaremos un poquito más de eso más adelante. Lo que sí es conocido como un factor protector, un factor proximal, porque es del paciente propiamente, pero ya vamos a medir cómo esto se media con los determinantes, es que al aumentar el tiempo al aire libre, los niños miopes y premiopes retrasan un poquito la aparición de la miopía patológica. Esto es un hallazgo muy importante porque definitivamente, digamos, en nuestras sociedades, eso es todo lo contrario está ocurriendo. Ustedes observarán cómo la tecnología, la pandemia que tuvimos que vivir, el confinamiento, prácticamente podemos considerarlo así, una adicción a los elementos electrónicos, celulares, iPad, los juegos, todos los niños están ahora enfocados en temas de visión próxima, no tienen mucha experiencia en visión lejana, en actividades al aire libre, de manera que estamos también entendiendo que esto está sugiriendo una aparición, incluso puede ser incluso mucho más marcada de la perspectiva que les comenté al comienzo. Vamos a hablar un poquito entonces de los determinantes sociales de la salud que logramos obtener a través de la metodología de puntos y la metodología de punto difuso. Entonces, miren, la escolaridad. Nosotros obtuvimos que los niños muy miopes eran más pilos que los niños que no lo eran. Es decir, el determinante de la capacidad de ser un estudiante comparado con la población, con la media, pues, del desempeño escolar. El desempeño escolar se midió por muchos factores, hay factores cuantitativos y cualitativos. Estos estudios necesariamente tienen que ser estudios mixtos, porque solo la parte cuantitativa queda corta, como ya hemos aprendido en epidemiología, y al complementar la cualitativa, que han sido muy criticada, que ha sido, digamos, satanizada, si se quiere, hemos encontrado que no, que lo cualitativo complementa, ayuda a entender mejor el indicador epidemiológico, de manera que nosotros encontramos esta asociación interesante. Los niños que son brillantes, pero eso tiene una serie de connotaciones, por ejemplo, que también están incluidas allí, como la escolaridad de los padres, como la capacidad de acceso a la literatura, al internet, como los niños que son, por ejemplo, tienen mayores retos académicos porque los papás o la familia o su entorno familiar los dispara. Las actividades escolares, entonces, bueno, casi 3 veces más probabilidad de hacer miopía. Cuando el niño dura mucho tiempo en el colegio, en esas jornadas únicas, contrario a algunas jornadas que aún se estilan aquí en Bogotá, que son colegios distritales que van solo hasta las 12 o 1, aquellos que estaban más tiempo en el colegio
tenían una probabilidad doble de tener miopía que aquellos que no estaban en jornada única. Y el estrato económico y la escolaridad de los papás como factores determinantes de la escolaridad misma del niño aumenta la probabilidad de 4 veces más en la miopía. Las mujeres mostraron una progresión más rápida. Recordemos que el género, si bien es cierto, es una variable demográfica, se puede interpretar como proximal, intermediaria o estructural, dependiendo de cómo el investigador la aborde. De manera que las mujeres tienen una progresión mucho más rápida de la miopía. Eso puede estar también anillado, aunado a que también ellas son más inteligentes, por supuesto. Los antecedentes de miopía, cuando un papá era miope o astigmata miópico muy alto, por ejemplo, incluso consideramos miopías producidas por curvatura, por alguna ectasia, por alguna curva excesiva de la córnea, era 3 veces, y cuando eran los dos papás, 5 veces más riesgo. Y pues la ubicación geográfica, que es lo que les comentaba, una cosa es un aspecto proximal o intermediario, como es el trabajo al aire libre para que los niños reduzcan la probabilidad de desarrollar miopía, pero otra también importante que hay que conectar como un determinante es la ubicación geográfica, la característica de la vivienda y el acceso a los parques. Los niños, por ejemplo, que viven en entornos urbanos en Bogotá y no en Bogotá región, comparándolo con niños rurales, tienen 3 veces más riesgo de hacer miopía. La tendencia se mantiene cuando la densidad aumenta, y en Bogotá cada día hay más visitantes que no son de Bogotá que incrementan este indicador. El tamaño de la vivienda nos llamó mucho la atención porque casi todos vivían en conjunto de apartamentos o en casas familiares donde el espacio es un espacio reducido. Los niños que vivían en edificios arriba del 4º piso y una vivienda rodeada de autopistas, de calles peligrosas que impiden el acceso fácil a parques, o donde el puente peatonal era muy lejano desde la distancia en que vivía el niño. Nosotros pusimos una distancia aproximada de medio kilómetro, que ya es bastante para llegar al parque que al frente. Encontramos que hay hay 3 veces más riesgo de hacer miopía que en aquellos que no. Esto se presta a muchas discusiones. Por ejemplo, los niños que viven por encima del 4º piso, ¿por qué hacen más miopía que los que viven abajo del 4º piso? Que fue lo que encontramos nosotros. Pues porque los niños que viven más arriba, pues les da más pereza bajar a la calle, salir a la calle. Además que esto tiene que estar sumado a un montón de fenómenos sociales, repito, aparentemente lejos de la salud, pero que están íntimamente conectados, como lo son la violencia urbana, la inseguridad, la presencia permanente de personas que cada vez son más violentas al abordar o al hacer un atraco. En fin, es un tema bastante interesante que hay que seguir ahondando más y pues entender mejor específicamente los fenómenos como este que es la miopía. De manera que, bueno, quería comentar la charla a ustedes. No sé si, doctora María Luisa, ¿alguna pregunta del auditorio? ¿Me escuchan? No, o sea, cuando le hay preguntas, doctora María Luisa, o todos entendieron mucho o no entendieron. No, ya pudimos, ya nos desbloquearon el micrófono. Doctor, muchas gracias por la charla. Yo lo que quería resaltar de esta charla es que estamos teniendo, digamos, unos datos concretos de factores que influyen en la miopía en nuestra población. Cuando nosotros estamos haciendo estudios sobre miopía, prevalencia de miopía, prevalencia de efectos refractivos, no encontramos datos colombianos que nos ayuden a mirar en qué, digamos, en qué sitio estamos parados. Y esto me parece muy importante, son datos muy curiosos
los que usted ha dado sobre la ubicación de los niños, el mapa que muestra estas concentraciones de niños en diferentes ubicaciones, muy concentrados en cuanto a la proyección de la miopía. Ahora, eso es un trabajo bastante arduo. Yo le quería preguntar, de una población de cuántos niños estamos hablando y con qué población rural lo compararon. Muy buena pregunta, doctora María Luisa. Pilar, María del Pilar. Durante esos 5, doctora, en esos 5 años nosotros, bueno, digamos que la proporción son 30 niños en jornada mañana, 30 niños en jornada de la tarde, analizados durante 3 días de la semana durante esos años. Por eso mi doctorado, yo me tardé, doctora, doctora María del Pilar, perdón, María del Pilar, perdóneme, me tardé casi 7 años en graduarme. Es el riesgo de estudios de esta naturaleza, pero valen la pena, ¿saben? Y sobre todo que continúen. Fueron aproximadamente unos 35,000 niños de colegios distritales en edades de 6, bueno, realmente llegaban más que todo niños desde 7, que son la parte escolar, hasta los niños de 11, grado 11, hasta los 18, 19 años. Hubo algunos, digamos, algunos niños con edades extremas, había niños mayores de 22 años todavía en colegio, que esto es muy normal en nuestra sociedad colombiana y latinoamericana, pero nunca tuvimos niños pequeñitos. Eso sí no tuvimos porque no es labor del distrito en cuanto a colegios recibir a este grupo. Hay unos jardines infantiles con mamás en acción y que son de la alcaldía, pero no quisimos ahondar allí porque pues se complicaba más el tema dado la edad del niño, bueno, por un lado. Y por otro, la otra pregunta, doctora María del Pilar, perdóneme. Sí, en cuanto Sí, es que lo perdí. Voy a echar memoria un momento, a ver. Y bueno, el número de niños y... ay, doctora, qué vergüenza. De pronto alguien del auditorio recuerda la pregunta. Era que contra qué población lo compararon, fue, ¿no? Contra qué Ah, población. excelente, sí señora, muy amable, muchas ¿En gracias. contra qué población rural lo compararon? Doctora Denis, gracias doctora Denis, sí señora. Pues mire, la comparamos con Sumapaz. Acuérdense que Bogotá es una región gigantesca. El sur de Bogotá para llegar a Sumapaz hacia abajo es es todo una localidad grandísima, la más grande que hay en Bogotá, se llama Bogotá Región, y uno dura 4 horas en transporte público, 4 horas en transporte público, llegando hasta el punto más sur de Bogotá en transporte urbano, imagínense, casi no hay transporte para allá. Y claro, la densidad de los niños no se incluyó en el mapa porque es muy bajita y no se podía ver bien el grueso de niños que vimos en Bogotá urbana. Pero claro, comparamos con los niños que viven en esa localidad. Hay que decirlo, la comparación, como es un estudio ecológico, se pudo hacer con menos cantidad de niños en esa zona rural que aquellos que están en la zona urbana, porque la metodología de puntos difusos, a propósito, doctora María del Pilar, permite ponderar un poco y entender que las personas viven en las ciudades concentradas y en los territorios, su papá se considera un territorio de Bogotá, hay menos densidad de niños y de familias. Pero muchas gracias, la pregunta es muy, muy pertinente. Aquí hay en el chat otras preguntas dice, ¿qué estrategias de intervención hay a nivel de optometría? Y si existen instituciones en Bogotá con algún tipo de programa específico para la intervención en cuanto a esto. Y yo quisiera agregar, ¿este programa ha seguido, ha continuado o necesita que haya otro investigador que siga continuando con lo mismo? Este estudio que expliqué hoy continúa con otros doctores otros doctorandos. Y yo ya pues tenía que graduarme, doctora, entonces tenía que pues, empezar a ejercer mi labor, de manera que continúo. Ha habido actualizaciones, sin embargo, cuando no hay un doliente, como ustedes saben, en todo tema tiene que haber un doliente,
El tema puede perder un poquito de impulso, pero yo creo que el estudio ha sido tan interesante que quisieron el doctor Mario, el doctor Mario, que es el director del doctorado, quiso darle continuidad, ¿no? Bueno, en cuanto a las intervenciones concretamente, que este estudio no los contempló, pero que existen y pues, estamos evaluando, tenemos pues las que ustedes conocen, básicamente promover el trabajo al aire libre, que es muy difícil, se los quiero confesar, está demostrado con evidencia, pero no es fácil de aplicar aquí en nuestro entorno. Está el uso de atropina, la atropina, pues bueno, hay muchas maneras. Nosotros usamos atropina a concentraciones muy bajas. Felizmente ya hay un laboratorio aquí en Bogotá, en Colombia, que está produciendo atropina al 001 e incluso al 002, porque lo que se buscan son microdosis del parasimpático lítico. No sabemos todavía por qué está generando esta, con certeza, ¿no? Genera un retraso en la miopía, pero se ha podido evidenciar en algunos estudios pequeños y en algunos estudios que están en marcha, ¿no? Como todo en epidemiología, a veces conocemos el factor protector, pero no cómo actúa o cómo media en las personas. Eso me recuerda la historia de John Snow, que descubrió que era el agua la que transmitía el cólera en Soho, Inglaterra, Londres, perdón, Inglaterra, y él no sabía qué producía el cólera, pero porque estaba en el paradigma miasmático, pero logró entender que era el agua y por eso al cerrar la bomba de agua, pues redujo la mortalidad por esta enfermedad sin conocer la causa misma que era pues el microorganismo. Entonces pasa igual que con la miopía y la atropina, no sabemos muchas cosas, cómo media ella para que esto se dé y quién sabe qué otro fármaco mucho más poderoso logre detener o reducir o atrasar la aparición. Primer punto. Segundo, nosotros en la clínica de la Universidad de La Salle tenemos toda una unidad de miopía, ¿no? Tenemos el instrumento, el myopia, se me olvida, bueno, es de Essilor. Lo adquirimos porque nos pareció que era el equipo más idóneo para medir la longitud axial de los ojos y la curvatura para cualquier intervención. Hay que recordar que se debe partir de esas variables de línea de base para entender si el niño ha contenido el crecimiento axial o de alguna manera también la curvatura corneal. ¿Por qué nos gusta este instrumento? Porque la medición con ultrasonido tiene un problema y es que digamos, la reproducibilidad, es decir, la precisión, que es el término correcto, cuando lo hacen varios examinadores, cambia porque un desplazamiento de 0,5 milímetros por compresión corneal implican 2 dioptrías digamos, de medida miópica, y eso pues no nos garantiza un seguimiento objetivo. Eso sí es muy cuantitativo de la longitud axial. Entonces, este lo hace por interferometría y nos parece muy preciso. Entonces también estamos evaluando la ortopedia. Sí, qué pena, doctora. Sí, señora. Hay otra pregunta, doctor, del doctor Gerson López. Dice que ¿qué opina de los lentes de contacto especiales para miopía? Iba para allá. Bueno, hay dos formas. La ortoqueratología, que es moldear la córnea, que uno diría, pero ¿por qué si eso es un tema axial que tiene que ver moldear la córnea en la parte del segmento anterior? Y la respuesta es esta. Hay un estudio muy interesante donde está mostrando también que retrasa la aparición de la miopía patológica axial con ortoqueratología. Ahí viene el mismo raciocinio, ¿no? No suena lógico, no suena plausible, pero hay evidencia que muestra que sí. Y por otro lado, los lentes de contacto bifocales, lentes blandos que son multifocales, con centro lejos y la periferia es para cerca, tiene ese sistema, produce el famoso emborronamiento periférico, que también lo hacen los lentes oftálmicos que están diseñados para esto. Hay muchos lentes, voy a mencionarlos algunos. Está el lente por ejemplo, el Stellest de Essilor, y Hoya tiene otro que se llama si no sé, es Constellation o algo así, no sé, no estoy seguro todavía. Tienen ese mismo principio y estamos en el estudio con ellos porque son los más fáciles de adaptar en términos de intervención. Bueno, si hay alguna otra pregunta para el doctor Elkin. Bueno, doctor, muchas gracias por su trabajo.
Doctora por María habernos Pilar, a usted ilustrado con su muchísimas charla. gracias por la oportunidad. Me siento muy honrado presentar excusas. De verdad creí que esto era más tarde, pero bueno, estábamos listos aquí en la clínica para poder asumir el tema y decirles que en Bogotá, en la Universidad de La Salle y en la clínica nuestra de optometría, tenemos esa área, ese departamento de miopía que estamos impulsando fuertemente. Ya hemos tenido muchos pacientes y si tienen algún paciente por acá cerca que quieran que lo estudiemos conjuntamente o si ustedes quieren desarrollar alguna investigación con alguna intervención en especial, la clínica tiene el consultorio que está habilitado para buenas prácticas, de manera que las investigaciones que se hagan en ese entorno pues son las más cuidadosas y más rigurosas que podemos garantizar en ese ámbito. Y también ponernos a sus órdenes, la facultad pues tiene experiencia en investigación, doctora María del Pilar, si ustedes necesitan un apoyo epidemiológico, un apoyo bioestadístico, un apoyo de análisis de datos, estamos prestos a colaborar en lo que podamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos por asistir y por esperar al doctor. Hasta luego. gracias. Qué pena, doctor.